Muy buenos días, estamos continuando con las videolecturas sobre conversión análogo y digital. Vamos a dar un repasito aquí de qué es lo que se pide con la tarea. Bueno, la tarea que se pide debe de tener más o menos esta estructura que tengo yo acá. Debe tener un multivibrador que sea el encargado de generarme los pulsos. Observen que la salida del multivibrador va a la entrada del reloj de este circuito, que sería el circuito SH de muestreo y retención. Este circuito de muestreo y retención no es nada más pues que lo que hemos visto en clase. La entrada, mi señal de entrada, un amplificador en operación en configuración seguidor, una resistencia, un interruptor, el capacitor de carga y descarga, que es el que me va a hacer la operación de retención, y otro amplificador en configuración seguidor. Y acá yo ya voy a tener la versión de BIN pero muestreada, ¿cierto? Acá en SH, muestreada y retenida. Esta señal de entrada que tengo yo acá, va a ser esta misma señal que voy a ingresar por acá. Esta resistencia R3 me sirve para regular la señal que cae sobre R4. Digamos que este va a ser el voltaje IN, este voltaje que se mide sobre R4, y recuerden que el voltaje IN por el divisor de tensión será igual a BS1 multiplicado por R4 sobre R4 más R3. Eso significa que regulando R3 puedo yo regular el factor R4 sobre R4 más R3, lo que sería igual a 1 sobre R3 sobre R4 más 1. Eso significa que a medida de que yo voy aumentando el valor de R3, voy obteniendo un factor de atenuación para mi tensión. A medida que lo voy disminuyendo, entre más disminuye yo R3, este factor se va a aproximar a 1, y a medida de que esto sea pequeño, entonces el voltaje de salida BIN va a ser igual al voltaje de entrada del circuito de acondicionamiento BS1. Este es el voltaje que le ingreso a mi circuito de muestreo y retención. Acá voy a tener, observen, 8 niveles de voltaje activos. Pueden ser al tiempo, puede estar, por ejemplo, recuerden de la lectura pasada que pueden estar de 0, de 1 y de 2 al tiempo. Y por este ser un codificador de prioridad, entonces solo me va a codificar la entrada que esté activa, que sea la entrada más significativa, y entre I0 y 1 y 2 la más significativa es I2, por lo tanto la codificación equivaldrá a 0, 1, 0, ¿cierto? Supongamos otra cosa, digamos que está activa. Obviamente cuando está activa D7, están todas las otras activas también. Eso significa que D7 en este caso es la activa más significativa, y por lo tanto el código será 111, ¿cierto? Recuerden que, el circuito de cuantización está dentro de este integrado que acá lo llamé ADC8. Este no termina de ser un conversor análogo digital, este de acá no. ¿Por qué? Porque le falta la parte de codificación que la tengo acá. Para que un conversor análogo digital sea conversor, necesita la codificación, ¿cierto? Recuerden, ADC es igual a sample plus hold plus quantization plus coding. Tienen que estar todas estas etapas para poder que sea un conversor análogo digital. Acá me falta la etapa de codificación. Este solo tiene, este circuito que yo llamé acá de DC8 solo tiene sample and hold y cuantización.
Ok, bueno, veamos cómo sería más o menos la operación que se espera que tenga el montaje que ustedes van a realizar. Que recuerden, tiene un valor dentro de la nota de la previa de la segunda unidad, que es digitalización. Entonces, después de que ustedes ya han generado los pulsos de muestreo, recordando que esta frecuencia de muestreo, que si este es el periodo del pulso, la frecuencia de muestreo estaría dada Fs, digamos que este es Ts, sería igual a 1 sobre Ts, ¿cierto? Bueno, entonces recordemos, este es mi multivibrador. Ya vamos a ver una lectura acerca de multivibradores. El display, donde voy a mostrar el valor de la amplitud de la señal de entrada. El valor de la amplitud. Recuerden que si yo tengo aquí 8 niveles diferentes de amplitud, entonces acá voy a mostrar digamos un 0 para el primer valor, un 1 para el segundo valor. Esta es una estructura primaria para eso. Si ustedes quieren, por ejemplo, si la señal que ustedes van a mostrar está entre 0 y 1 y tienen 8 niveles, entonces obviamente vamos a hacer lo siguiente: rango dividido 8. Entonces voy a tener un octavo de volt. Esto es lo que va a significar, esta va a ser la resolución en voltaje. Este va a ser el mínimo nivel de voltaje que se va a poder mostrar, y este va a ser el paso de voltaje. ¿Eso qué significa? Yo tengo una señal seno y yo voy a mostrar esta señal seno entre 0 y 1. Eso significa que esto es 0 y esto es 1, por lo tanto la amplitud pico a pico es de 0.5. Entonces yo voy a dividir esto en 8 niveles de voltaje. Cada nivel de voltaje, digamos que este nivel de voltaje va a ser 0.125 volts, ¿cierto? A ver, verifiquemos algo aquí en MATLAB un segundito. 1 dividido 8 .125, eso significa que esto es 0.125. Este nivel de voltaje acá va a ser 0.25. Ya 125 y 125 son 250. Este otro nivel de voltaje acá va a ser 0.375. Después este va a ser 0.5, y así me voy yendo hasta que llegue a este último nivel de voltaje, que va a ser 1 volt. Y acá yo con cada uno de estos voltajes voy a representar mi señal, ¿cierto? Digamos, como lo hemos visto ya en las pasadas presentaciones, algo así vamos a tener nosotros. Acá, obviamente, en la salida del muestreado del retenedor, estas amplitudes deben de ser cuantizadas con una red escalera. Ya hemos visto en clase algo sobre la red escalera, que recuerden que yo tengo, si yo quiero tener 8 niveles de cuantización, es decir, mi rango lo quiero partir en 8 niveles de voltaje distinto para yo representar el rango de mi señal mediante 8 niveles, pues entonces voy a tener que poder sacar 8 niveles de acá. 3,
4. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, o sea que para 8 niveles debo tener 9 resistencias. Ok. Esto es lo que va dentro de este circuito AS0808. Dependiendo de la línea que esté entonces activa, pues acá voy a obtener un código. Y dependiendo de ese código, recuerda que la línea activa, esto es de prioridad, la línea que va a estar activa, si hay varias activas al tiempo, es la línea que me represente el bit más la entrada más significativa, siendo esta la menos significativa y esta la más significativa, y aquí entonces debería aparecer el código. Ahora, como yo les digo, si ustedes van a representar una señal entre 0 y 1, ustedes pueden decirme, es válido, les valgo que me digan, vea, para .125 volts, en este caso, esto equivale a un 0 en el display, esto equivale a un 1, esto equivale a un 2, esto a un 3, ¿cierto? Ahora me gustaría, por ejemplo, que hicieran esto, que tuvieran varios displays, era un display que estuviera en 0, siempre a no ser que sea cuando esto llega a 1, obviamente. En 0, con el punto, tiene un punto, entonces ustedes pueden activar el respectivo punto y desactivarlo cuando esto valga 1, eso lo hacen con una compuerta AND. Y con los otros displays me van mostrando 0.125, entonces con 4 displays podrían hacer esto. Esto sería algo deseado, ¿cierto? Deseado, esto obviamente da más puntos, pero lo mínimo sería así, mínimo pues como para sacar digamos 3.0, de 3.0 a 3.8 más o menos. Ok, bueno, este es más o menos el montaje general que se espera para que se haga un circuito de prueba del circuito del sistema de muestreo, retención y cuantización. Y acá aclarar los conceptos acerca de la codificación de prioridad y el decodificador BCD a 7 segmentos. Ok, bueno, entonces continuemos con unos temas que nos faltaban. Estamos hablando de nuestro circuito de muestreo y retención. Observen que este es el modo seguidor que yo les mostraba ahora. Después va la resistencia, este capacitor y otra vez un amplificador, un modo seguidor. Lo que yo esperaría de acá, como todavía no tengo una cuantización, es lo siguiente. Yo esperaría observen que el voltaje que medí aquí en amarillo es el voltaje como en escalera que me está aproximando mi señal sinusoidal. Entonces, primero que todo vamos a ver que la operación de este circuito es la deseada, es como teóricamente se deseó. Ok, segundo que todo, vamos a ver este de acá, que es el pulso de muestreo. Está actuando en correspondencia. Observen que el tiempo de retención es igual al ancho de este pulso, ¿cierto? Si yo cambiara el sentido del transistor JFET y ya no fuera PJFET sino que fuera NJFET, pues entonces obviamente este sería el pulso de muestreo y no de retención. Acá tengo la orden de muestreo y acá es el tiempo de retención. Observen que durante este tiempo, cuando él está en 5 voltios, él retiene el valor inmediatamente anterior
o el valor correspondiente en el tiempo de muestreo o en el tiempo de pulso alto. Observen que este es el tiempo de pulso alto acá, y este valor lo retiene mientras que el pulso está en alto. Cuando el pulso baja a estado cero o a estado bajo, entonces la señal muestreada y retenida comienza a crecer. ¿Hasta qué punto? Hasta el otro punto donde se vuelve a retener, ¿cierto? Y así se forma nuestra onda aproximada, ya discreta en el tiempo. Verán que esto es discreto en el tiempo. Para nosotros esta onda solo debe existir en estos puntos. Acá. Esta onda solo existe en estos momentos. Que realmente, ¿por qué? Porque es que en este momento el valor que va a quedar registrado es este retenido, por eso solo existe en estos momentos. Este es el valor que va a quedar registrado dentro de un sistema digital. Por eso nosotros requerimos que este circuito tenga una muy correcta operación, porque dependiendo de la operación correcta de la retención, acá, nosotros vamos a poder leer correctamente la señal mediante un dispositivo digital o no. Ese va a ser la brecha que nosotros vamos a tener que atravesar. Estos son los valores que yo voy a estar leyendo mediante mi tarjeta de adquisición. Estos valores en rojo. Dependiendo del tiempo que dure la retención, yo voy a poder leer mejor o peor el valor de la señal. ¿Por qué? Porque el cuantizador más el codificador tienen que ser capaz de leer y cuantizar este valor de muestra y codificarlo en un tiempo inferior al tiempo, digamos que esto sea TH, que es tiempo para retener, en un tiempo inferior a TH, para que cuando la próxima muestra esté disponible para cuantizar y para codificar, él ya haya terminado de codificar esta muestra y pueda proceder a cuantizar esta otra muestra. Como esto es uniforme, esta retención va a durar también TH segundos, esta también TH segundos, todas TH segundos, pero el tiempo de cuantización y codificación es clave para poder yo tener ya disponible el cuantizador y el codificador cuando la próxima muestra esté disponible. ¿Ok? Entonces observemos que la forma de la onda que nosotros queremos retener, muestrear y retener, es la correcta. Realmente la teórica que obtuvimos en clase a partir del análisis básico de este circuito. Y hay una cosa más que hay que decir al respecto. La frecuencia de muestreo. Observen que esta señal es una señal sinusoidal con una frecuencia máxima de 1 Hz, y llegamos a la conclusión que esta frecuencia de muestreo debe de ser por lo menos 2 veces esta frecuencia de muestreo fs debe ser 2 veces mayor que la frecuencia máxima de la señal que se quiere muestrear, que en este caso observen que fs es igual a 10 veces la frecuencia máxima. Entonces no debería haber problema con la frecuencia de muestreo. Observen que esto se puede reconstruir de una manera muy perfecta, ¿cierto? Nosotros, sin necesidad de ningún filtro, podríamos llegar a la conclusión que esta aproximación por escalera de mi función seno es un seno, porque de pronto, digamos que yo pude haber aproximado esto así, con una frecuencia de muestreo menor, y también llegar a la conclusión que era un seno, ¿cierto? Simplemente muestreando aquí y aquí. Realmente, para yo poder llegar a la conclusión que era un seno, lo más saludable habría sido hacer algo como así. Pues, digamos
que muestrear acá con una frecuencia, con una señal del doble de la frecuencia de esta. Eso significa que por cada oscilación de la señal seno debería de tener 2 oscilaciones de mi pulso de muestreo. Entonces esta es una oscilación y esta es otra oscilación, ¿cierto? Observen que entonces acá tendría un evento, podría capturar un evento y 2 eventos, entonces sería algo como así. Vamos a borrar acá que para mostrar mejor lo que les quiero decir. Al yo tener un pulso de muestreo, digamos, del doble de la frecuencia, entonces yo puedo tener mi pulso acá, entonces más o menos el doble de la frecuencia. Entonces voy a tener un evento acá y otro evento acá. Entonces realmente la señal muestreada se podría aproximar como algo así. Acá ya retengo y después comienzo a mirar cuando viene mi próximo pulso de muestreo. Viene como por acá. Eso significa que hago esto. Esta sería mi señal aproximada de la seno, solamente con estos 2 valores de amplitud, pues porque realmente, aunque son suficientes, aunque estos 2 valores de amplitud son suficientes para tal fin, pues no tengo una reconstrucción perfecta. Después, cuando veamos Fourier, vamos a ver que si yo utilizo frecuencia de muestreo, aquí en este caso 2 FM, ¿cierto? Con un filtro pasa abajo, sobre esta reconstrucción en rojo que estoy mostrando, puedo completamente reconstruir el seno. Completamente lo puedo reconstruir después con un filtro pasa abajo. Simplemente lo que yo quiero mostrar es que si yo tengo un pulso de muestreo del doble de la frecuencia de la sinusoidal que quiero muestrear, pues entonces solo voy a poder sacar 2 muestras por oscilación, que con 2 muestras por oscilación son más que suficientes para yo poder representar, no de una forma muy buena, pero sí de alguna forma, mi señal seno. Quedaría como una señal cuadradita así, que al yo hacerla pasar por un filtro pasa abajo, voy a obtener la señal seno original. Y el filtro lo que me quita es las otras componentes de alta frecuencia que hacen que esta seno sea cuadrada. Por eso es que con el filtro pasa abajo podemos obtener una representación perfecta, siempre y cuando cumplamos con el teorema de muestreo. Siempre y cuando cumplamos con ese teorema. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces la frecuencia? La frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Pues entonces, como en este caso, como en el caso de la onda amarillita, pues voy a tener una reconstrucción muy buena. Observen que estas aproximaciones aquí, tengo muy buenas aproximaciones mediante muchos niveles de voltaje para poder trabajar con mi onda. Entonces realmente, si tengo una frecuencia de muestreo mayor, pues voy a poder tener un mejor desempeño. Pero ¿hasta cuándo es bueno tener una frecuencia de muestreo mayor? Pues eso es lo que vamos a ver con la transformada de Fourier, porque dependiendo, si la frecuencia de muestreo la hago muy alta, puedo impulsar mi sistema de muestreo y retención a un rango de operación espurio. Y eso no es lo deseado. Cuando la frecuencia de muestreo es muy grande, el rango de operación se llama espurio cuando el sistema comienza a operar en presencia de ruido de alta frecuencia.
Y eso es una de las cosas que queremos evitar en los sistemas electrónicos. Pasemos a la otra simulación. Ahora no quiero muestrear y retener una señal sinusoidal, sino una señal diente de sierra, con una frecuencia máxima de 20 Hz. Escogí mi frecuencia de muestreo como 100 Hz. Eso significa que mi frecuencia de muestreo es igual a 5 veces la frecuencia máxima, y obviamente que esto es mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima, entonces mi teorema de muestreo acá se cumple. Acá lo que hice, para poder obtener un intervalo de carga de los capacitores más largo, es simplemente que el ancho de muestreo se aumentó. Eso significa el ciclo de trabajo del reloj. Ok, entonces observen que aquí, cuando yo mando los pulsos de muestreo, aumento. Ya el ancho no es igual como en el caso pasado, que era un 50% en alto y un 50% en bajo. No, acá digamos que aquí en bajo puedo estar hablando de un 80%, o más bien un 90%, y aquí en alto puedo estar hablando de un 10%. Eso significa que el ciclo de trabajo de mi, o por duty cycle, es del 10%, que es el porcentaje de tiempo en que mi reloj está en estado 1 con respecto a lo que dura el periodo del reloj. Entonces observen que acá que tengo yo, que cada que yo mando el pulso de retención, retengo el voltaje, el cual se censura en el momento en el que fue mandado el pulso de retención. Lo mismo acá, observen acá tengo un problema porque tengo una descarga. Observen que esta descarga pues me coge algo, esta aproxima en algo la dinámica, la señal que estoy muestreando, pero el problema de esta señal acá como la tengo es el siguiente. En teoría esta señal tiene una frecuencia de 20 Hz, pero realmente debe tener una frecuencia más alta que 20 Hz por la siguiente razón, porque observen que acá hay una caída de muy alta frecuencia. Vamos a ver en nuestro análisis de frecuencia que los sistemas que tienen este tipo de caída tienen, en este punto, tienen una frecuencia infinita, ¿cierto? Tienen una frecuencia infinita porque es usted coger y bajar desde un punto hasta otro punto en 0 segundos, ¿cierto? Y si la frecuencia es 1 sobre 0, me va a dar infinito porque el periodo para este evento en particular equivaldría a 0. Por eso es que llamamos esto frecuencia infinita. Entonces, como nosotros no podemos escoger una frecuencia de muestreo fs que sea igual a 2 por infinito, porque esto no es un real, entonces cuando escogemos una frecuencia de muestreo 5 veces mayor a la frecuencia fundamental, que sería 20, eso sería la fundamental pero no la más grande, que tiene esta onda diente de sierra, entonces vamos a tener el problema que les acabo de mostrar, que no es nada más y nada menos que donde está la presencia de esta alta frecuencia. Observen que acá el circuito de muestreo y retención funciona normalmente, y es más, y funciona muy bien, pero en este caso no me puede aproximar esta caída como debe de ser, precisamente porque la frecuencia de muestreo no es lo suficientemente alta como para yo tomar un dato acá y después tomarlo acá y poder ver que este sistema baja desde esta amplitud hasta esta amplitud en casi 0 segundos. Entonces él debería, en teoría, de hacer lo siguiente:
Debería hacer algo como así. Crece acá, acá, y por lo menos hace esto, ¿cierto? Se queda acá, y después... Entonces estos son unos errores, ¿cierto? Esto es un error, no es un error ni de muestreo, ni de retención, ni nada de eso, ni lo podemos llamar inclusive un error de tiempo de apertura o de tiempo de adquisición, tampoco. Esto se debe a que la señal que voy a muestrear, que llamémosla x de t, contiene frecuencias teóricamente infinitas. Teóricamente solamente porque esto en teoría no es infinito, porque en teoría, ¿cómo tendríamos realmente nuestro diente de sierra? Pues sería algo como esto. En teoría nuestro diente de sierra sería esto, y se tomaría un tiempo en bajar, que no va a ser 0 segundos, va a ser un tiempo muy pequeño, que sigue siendo una alta frecuencia, pero no va a ser 0 segundos. Ahora, si la frecuencia, si esto lo visualizo en un sistema digital y la frecuencia de muestreo es lo suficientemente alta como para que se haga un barrido tan rápido que mi ojo no lo detecte, pues realmente en nuestro osciloscopio digital lo que nosotros estaríamos viendo sí sería algo como así. Porque la frecuencia de muestreo es tal que yo puedo tomar un punto acá y en el siguiente instante voy a estar parado acá abajo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que esto es de una frecuencia muy alta, pero también tiene que significar otra cosa, que el producto de R por C es muy pequeño. Porque si no, entonces el alta frecuencia no me daría tiempo a que mi sistema RC llegue al estado estacionario. Eso significa que este tiempo de estado estacionario tiene que ser supremamente corto. O sea, esto tiene que ser muy pequeño, 5RC. Listo. Pero observen que en términos generales, pues mi muestreo de esta señal diente de sierra funciona bien. Tenemos un buen muestreo, pero quiero que tengan en cuenta que en este caso la frecuencia máxima del sistema no es 20 Hz. O sea, se llamaría la frecuencia fundamental, que es la frecuencia a la cual hay más potencia en la señal, a la frecuencia fundamental. Pero realmente hay otras frecuencias que, aunque no de mucha potencia, están escondidas dentro de la señal y que hacen que este error de muestreo y retención esté presente. Ok. En términos generales, este circuito, para este caso, este circuito de muestreo y retención funciona bien, porque los momentos que tiene que haber retención, él retiene el valor de voltaje, y en los momentos cuando la retención acaba, él comienza el capacitor. Este capacitor comienza a cargarse, como ven acá, hasta el próximo valor a retener. Entonces es un sistema que funciona relativamente bien. Vamos a ver otra simulación. Ya tengo, en este caso, no tengo esas altas frecuencias presentes. Y observen que con en el mismo caso, para una frecuencia de muestreo de 100 Hz y una frecuencia fundamental de 20 Hz, entonces ya acá funciona algo mejor, porque no está presente esa frecuencia que hace
que mi sistema se comporte de manera indeseada por no poderla cuantificar. Entonces ven que acá están los valores retenidos, que son los valores que me interesan a mí para poderlos cuantizar y codificar. Ok, veamos otro ejemplo. ¿Qué sucedía acá? Acá sucedió lo siguiente. Resulta que acá ya hay un error más grande, aunque se ve mejor pues la reconstrucción de la señal mediante un circuito escalera, pero el ciclo de trabajo, el duty cycle, cambió. Ya puede, digamos que el duty cycle acá está más o menos alrededor del 80%, y como el duty cycle me determina es el tiempo de retención, en este caso, tiempo de retención y no de muestreo, porque si, como les dije, si esto no fuera un PJFET, sino un NJFET, entonces cuando el reloj está en estado alto no habría retención sino muestreo. Sería distinto porque la retención, perdón, estaría solamente durante un 20% del periodo del pulso, que es el caso que teníamos acá, más o menos un 10%. Esta misma forma de onda de reloj sería la que tendríamos aquí en este circuito si este fuera un NJFET. Ahora, observen que el tiempo de muestreo está durando muchísimo. Perdón, el tiempo de retención está durando muchísimo. Por eso es que estas muestras que se retienen, observen estas muestras que se retienen acá, duran tanto más que las que se retenían en el ejemplo anterior. Observen que la retención acá era mucho más corta, era mucho más pequeña, y teníamos más tiempo para que mi sistema de carga permitiera a la salida del circuito cargarse al valor de la entrada. Por eso es que nosotros necesitamos un ancho de muestreo mayor que un ancho de retención, porque el ancho de muestreo es el que nos va a nosotros a garantizar alcanzar el valor que queremos retener, y eso es importante, alcanzar ese valor, que no hayan ese tipo de errores. Acá no tenemos ese tiempo. Observen que si digamos acá, para este caso, acá tengo la retención, digamos, a ver, algo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este caso tengo una retención que dura 2% del 80% del duty cycle, ciclo de trabajo. Después lanzo el pulso de muestreo. Observen que cuando yo lanzo el pulso de muestreo no hay tiempo suficiente acá para que esta recta alcance el valor de entrada de mi señal. ¿Por qué? Porque cuando él va por la mitad del camino, él ya volvió a subir para dar la orden de retención. Ese es el problema que yo quiero que ustedes vean que tiene este circuito. Entonces ahí hay un compromiso entre el ancho de pulso para muestreo y retención. La retención no tiene que durar tanto, la retención simplemente tiene que durar, el tiempo de retención tiene que ser, digamos, un poco mayor a lo que dura el tiempo de cuantización más el tiempo de codificación, ¿cierto? Y digamos, si le estamos transmitiendo al computador, pues el tiempo de transmisión al computador, que no es mucho.
Esta es una relación para el tiempo de retención. Ahora, esto no tiene que ser excesivamente largo, como en este caso estamos viendo que es del 80% del ciclo de trabajo de nuestro circuito de reloj. Pero el tiempo de muestreo, digamos TS, que no es el periodo de muestreo, entonces coloquémosle SM, TSM, que TSM más TH van a ser igual al periodo de muestreo realmente. Entonces TSM sí tiene que ser lo suficiente para que el sistema compuesto por una red RC pueda alcanzar su estado estacionario, que es lo que no pasó acá. Esta recta no se alcanzó a cargar hasta el valor de la señal de entrada en amarillo. Entonces cuando yo mando la orden de retención, ella no alcanza a estar reteniendo un valor equivocado, precisamente por este juego de tiempos. Hay que saber jugar con estos tiempos. El ancho de pulso de muestreo tiene que ser mayor que 5 veces la constante de tiempo de mi circuito de muestreo y retención. Hay que tener esto en cuenta. Ojo con estos tiempos, ojo con esto, por favor. Acá tenemos otro ejemplo. Pues ya se cambiaron los duty cycles. El duty cycle cambió. Observen algo. En este pulso, digamos que ya el duty cycle de mi sistema es del 60%. Eso significa que del todo lo que dura el tiempo de muestreo, para ese pulso de muestreo, el 60%, o sea, 0.6 por TS, equivale al tiempo de retención, no como ahora que era el 80%. ¿Eso en qué va a desencajar? Pues que yo voy a tener más tiempo, ahora ya tengo más tiempo. Pasé de tener un 0.2 por TS como ancho de muestreo a tener un 0.4 por TS como ancho de muestreo. Eso significa que obviamente el desempeño de carga de mi circuito mejora. Observen que no alcanza a llegar al estado estable, pero no queda a mitad de carrera como en el ejemplo anterior. Ven que solamente en todos los casos le hace falta un pedacito para llegar al estado estable, porque esto tiene un mejor perfil de carga por haber aumentado el ancho en el tiempo, el ancho de muestreo dentro del pulso de muestreo. Bueno, ahora algo un poco más práctico. Tenemos una tarjeta que está en el laboratorio de comunicaciones de ingeniería electrónica. Es una tarjeta para conversión análogo digital. ¿Cierto? Lo que hacemos es esto, le ingresamos a nuestro sistema una señal sinusoidal que quiere ser muestreada y retenida. Esta señal que tenemos acá. Estos son los pulsos de muestreo. Observen que lo que nosotros tenemos en últimas acá es el producto de mi señal por los pulsos de muestreo, ¿cierto? Que realmente esta es una arquitectura más novedosa y obviamente esto es una arquitectura mucho más elaborada que la que hemos visto en clase, porque ¿qué es lo que hace? Simplemente cuando hay una orden de muestreo, él llega, se carga. Este es el tiempo de retención, es mucho más pequeño que el ancho de muestreo, observen acá, pero ¿qué pasa? Por la capacidad de carga que tiene este sistema,
él inmediatamente baja a 0 y se queda en 0 hasta que le dan la próxima orden de muestreo, y durante este ancho de pulso retiene. Esta retención pequeña, este tiempo acá de retención, pues eso es suficiente para poder cuantizar y codificar. Cuantizar y codificar. Bueno, realmente cuantizar en español es con C. ¿Por qué tan pequeños? Porque tenemos otras formas de cuantizar y codificar en este tipo de sistemas más novedosos, como la cuantización sigma delta, ¿cierto? Los conversores sigma delta, entonces no requiero mucho tiempo de retención para cuantizar y codificar, y por lo tanto el resto del pulso de muestreo lo llevo a 0, y así voy a obtener siempre una forma de onda como algo así, más parecido a lo teórico, que debería de ser algo así, con pulsos ahora. Yo podría activar un circuito de tiempo adicional para que esto se me viera algo así, que me retuviera más tiempo mi sistema, como el que hemos estado implementando en los circuitos anteriores. Resulta que esto viene después de la etapa de cuantización. ¿Por qué? Porque en la etapa de cuantización para este tipo de sistemas ya tengo acá mi muestreo y retención, como lo veíamos ahorita, pero cuando se va a cuantizar se sostiene este valor para que se pueda tener más tiempo para la codificación. Esto básicamente puede verse en arquitecturas que trabajan basadas en multiplexores, entonces simplemente se hace primero el muestreo y la retención, y después la señal se pasa a cuantización y queda libre el canal para que entre otra señal. Ese procedimiento se hace después de la cuantización y se puede observar en esta otra figura del osciloscopio. Que esta ya es una señal cuantizada, lista para codificar. Ya está lista para codificar, y cada uno de estos valores de muestra pues va a tener un código, ¿cierto? Por decir, este es 00, 01, 10, 00, acá tengo, digamos, 4 niveles, este es 10 también, 01, 00, es con un codificador de 2 bits, está bien para esta señal que tengo acá, tampoco necesitamos mucho. ¿Cuál es la diferencia de este sistema con el que nosotros teníamos? Simplemente que en la etapa de muestreo no se retiene el valor, hasta que llegue el siguiente pulso de muestreo, sino que el valor baja a 0, y por la rapidez de las redes RC que tiene esta tarjeta, pues la señal está en la capacidad de volver a subir cuando requiere subir. Lo que no tenemos nosotros en nuestras aplicaciones. Si yo, por ejemplo, muestreara acá y esta señal bajara, mi sistema no alcanzaría a llegar ni siquiera hasta acá en el tiempo de carga que se establece. Y con este tipo de topologías, estas son topologías muy simples, hay topologías más complejas que permiten una mayor potencia en el circuito de tiempo. Que es carga y descarga. Esa es la diferencia básica. Ahora, después de que esta onda ya está cuantizada aquí y codificada, yo la puedo pasar por un filtro pasa abajo, y si esto lo paso por un filtro pasa abajo, entonces le voy a quitar todas estas altas frecuencias. Recuerden lo que les expliqué ahora: cuando un sistema tiene esta característica de que cambia de un valor a otro valor en un intervalo de tiempo tan corto como este,
esto representa una alta frecuencia. Entonces haciendo pasar esta señal por un filtro paso abajo, todas las altas frecuencias que están por acá en este rango se eliminan y solo quedan las bajas frecuencias que están en este otro rango. Esta es la área de baja frecuencia, esta es la área de alta, siendo obviamente este el eje de frecuencia. ¿Ok? Y cuando se hace pasar esta señal por el filtro, pues, ¿qué obtenemos? La señal original que quería ser muestreada. Esto es mucho más importante. Esta parte es mucho más importante, pero para la parte de conversión digital análogo, ¿cierto? Porque realmente cuando yo tengo un sistema digital, yo voy a sintetizar esta forma de onda mediante estos valores. Estos son los valores que yo tengo almacenados en el computador. Estos valores. Y yo, mediante un conjunto de interruptores dentro de mi sistema digital, genero esta forma de onda. Pero realmente esta no fue la forma de onda que yo muestré, ¿o sí? No, esta no fue. ¿Cómo hago para yo recuperar la forma de onda original a partir de estos valores que se generan mediante el computador digital? Pues muy sencillo, esto lo hago pasar por el filtro y a la salida del conversor digital análogo ya tengo mi señal perfectamente reconstruida, porque el filtro lo que hace es quitar estos baches de alta frecuencia, entonces lo suaviza un poco y quedaría como algo así. ¿Ok? Bueno, esto es como las generalidades sobre la conversión análogo digital. Ya con esto terminamos. Vamos a hacer de todas formas una última presentación que tiene que ver con cómo se manejan los sistemas de conversión análogo digital comerciales. ¿Qué tenemos nosotros en el comercio para comprar? ¿Cómo vamos a comprar nuestro conversor? Este conversor, por ejemplo, pues es de una tarjeta conocida como sistema de desarrollo Spartan, ¿cierto? Y vamos a ver este tipo de sistemas cómo funcionan. Ahora vamos a hacer algunos comentarios finales antes de terminar. Comentarios sobre la conversión análogo digital. Algo importante: no pierdan de vista cómo tiene que ser el compromiso en porcentajes con el porcentaje de ciclo de trabajo para el ancho de pulso de muestreo y para el ancho de pulso de retención. Listo, no pierdan también, no tengan muy en cuenta, no pierdan de vista que el tiempo de retención tiene que ser mayor que el tiempo de cuantización más el tiempo de codificación y en algunas ocasiones más el tiempo de transmisión. ¿Ok? Esto es una relación importante, y que el tiempo y que el ancho de pulso de muestreo tiene que ser por lo menos mayor siquiera que 5 veces la constante de tiempo, que es igual al tiempo de establecimiento, para que la carga al valor, para que la carga del circuito al valor que se quiere retener se pueda completar. Ok, estos son cuestiones importantes que tienen que ver con tiempos y sincronías. Ok.
Ahora, ¿qué podemos decir acerca? ¿Por qué es que realmente necesito tener datos digitales para innovar en sistemas de control? Los sistemas de control por computador, básicamente yo tengo mi referencia, digamos que la referencia es RDS, entonces genero mi señal de error, ¿cierto? EDS, la paso por una ADC, voy a mi controlador digital CDZ, la paso por el DAC, la paso por mi instrumentación de control, mi sistema dinámico HDS, mi instrumentación de medida, esta ya es mi salida. Recuerden que EDS es igual a RDS menos YDS. Bueno, dentro de mi sistema de control digital, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, digamos, yo podría hallar patrones en la señal de control. Mediante comparaciones. Esto es algo importante. Digamos que yo tengo una memoria, voy a tener acá un lugar de memoria 1, donde tengo ya algo almacenado, y tengo una memoria 2, donde tengo otras características almacenadas, y tengo una memoria 3, donde voy a almacenar la salida YDS, que para este caso ya se va a convertir en YDZ, ya estaría dentro del computador. Yo puedo hacer comparaciones entre estos lugares de memoria y decir, bueno, esta salida que tengo actualmente se parece más a la que tengo en la memoria 2 o en la memoria 1. Y dependiendo si se parece más a la una o a la otra, yo puedo generar dos señales de control diferentes para hacer dos cosas distintas dentro de mi sistema dinámico. Esto me lo permite hacer el computador digital. Esto es una de las ventajas del computador digital. Comparar entre memorias. Volver mi sistema de control más inteligente. Toma de decisiones. Como todo este tipo de cosas es lo que permite hacer un computador digital. Ahora hay estrategias de control un poco más avanzadas. Estrategias un poco de control más avanzadas, para las cuales es indispensable el uso del computador digital. Por ejemplo, yo no puedo implementar control por redes neuronales si no dispongo de memoria, para ejecutar algoritmos. ¿Cierto? Por lo tanto, para trabajar este tipo de sistemas inteligentes, tiene que ser con sistemas digitales. Por eso es importante la parte de la digitalización, tener mi computador digital para poder trabajar los datos de mi sistema de control. En otro caso, control adaptativo. Que fue el caso que les puse ahora. Dependiendo de la planta como vaya cambiando, si la planta va cambiando de H1 a H2 a H3,
Para cada tipo de planta que yo vaya a tener, yo necesito tener diferentes constantes de leyes de control, diferentes. Acá voy a tener U igual a menos K1 por X, acá voy a tener a U2 igual a menos K2 por X, U3 igual a menos K3 por X. Estas son diferentes leyes de control que puedo ir generando dependiendo de mi sistema, de mi sistema de control como tal, cómo haya medido la planta. También para medir la planta necesito conocer la entrada, necesito ejecutar un algoritmo que me permita identificar los parámetros. Para ello necesito llevar al computador tanto la entrada de mi planta como la salida. Así el algoritmo va a poder determinar cómo responde mi sistema con Y ante una determinada entrada U, y así él puede calcular los parámetros, y el calcular los parámetros los lleva a un sistema de memoria que es donde voy a tener yo almacenado los diferentes tipos de sistema. Si yo no cuento con esta memoria, no puedo ni ejecutar este algoritmo para identificar un sistema que no conozco su modelo. ¿Cierto? Y por lo tanto, cada vez que yo vaya a identificar el modelo del sistema, voy a necesitar tener disponible algún tipo de memoria para almacenar la información que tiene que ver con este sistema y dejarla lista para que mi computador pueda seleccionar de la mejor manera cuál es la ley de control que se va a aplicar al sistema que he identificado. Para eso tengo que tener disponible la memoria y disponer también de un procesador cuyo conjunto de instrucciones me permita calcular las leyes de control. Para ello es que es importante tener un sistema de control digital, porque se podrá preguntar por qué, si es tan complejo la parte de conversión análogo digital, entonces ¿para qué control digital? Porque no solo análogo, si es más sencillo, por lo menos de entender y de montar. Pues porque el poder trabajar dentro de los sistemas de control con algo que se llama algoritmos me permite optimizar y mejorar las estrategias de control. Como vimos acá con redes neuronales, con control adaptativo, puedo tener memoria para almacenar información acerca del sistema que me va a ser útil para calcular las leyes de control, ¿cierto? Para poder identificar mi sistema, necesito tener memoria que me pueda almacenar la entrada y la salida durante un número dado de tiempos de muestreo, dependiendo de con cuántas muestras de salida y con cuántas muestras de entrada quiera yo calcular mi sistema. Todas esas cosas son importantes y por eso no podemos evadir el hacer uso de los sistemas de control digital. ¿Qué resultados espero de tener de mi digitalización? Yo lo que espero obtener es lo siguiente: que si yo tengo una entrada ADC que realmente es una señal de error, mi entrada ADC, y esto es mi CPU, que es donde tengo mi controlador CDZ, esto es mi DAC. Vamos a hacer
Vamos a ver acá la instrumentación de control y medida, pues ya sabemos que debe de ir, no la podemos quitar. Las implementaciones prácticas. ¿Qué espero yo obtener acá? Pues yo espero obtener lo siguiente. Que mi señal de error antes de la DC, que era análoga EDS, después de la DC ya tengo una representación digital. Y que la salida de mi controlador, que sería la señal de control, acá tendría yo una representación digital para mi señal de control. Aquí se convierta a través del DAC, obviamente en una señal ya analógica, que pueda excitar mi sistema, para que la respuesta de mi sistema pueda cambiar de forma tal que ella siga la referencia. Ok. ¿Qué espero yo acá obtener? Lo que yo espero obtener es calcular una ley de control mediante un algoritmo. Este es en el instante de muestreo K, ¿cierto? Que use memoria pasada para U y para Y. Me explico. Digamos que yo también tengo que tener una medida dentro de mi sistema para la señal de referencia, obviamente, porque la voy a necesitar. Esto también tiene que ser adquirido acá de forma RDZ. Yo espero generar un algoritmo U de K, por ejemplo, que utilice muestras pasadas de U. Digamos que sea una constante K1 que multiplica a U de K1 menos U de K2, de K-2, perdón, más 3.3 por U de K-3, más una constante K2 por U de K-1 más Y de K más Y de K-1, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que para yo calcular una muestra, observen esto, una muestra de mi señal de control, necesito saber las 3 muestras pasadas de mi señal de control. Eso significa que necesito memoria por lo menos de 3 posiciones. Entonces yo estoy accediendo a 3 posiciones de memoria de la CPU donde estén almacenados las 3 muestras anteriores de la entrada con las que voy a trabajar. Eso significa que este algoritmo que estoy mostrando acá, para calcular una muestra de control, siempre va a necesitar saber cuáles fueron las 3 muestras de control anteriormente calculadas. Y para ello también voy a necesitar una memoria, otras 2 posiciones de memoria donde tenga almacenados los valores de K1 y K2. Además voy a necesitar posiciones de memoria, voy a necesitar por lo menos una posición de memoria donde tenga almacenado el valor de Y de la salida en el instante anterior. Pero observen una cosa interesante. Antes de yo calcular la primer muestra o esta muestra en el instante K para la señal de control, voy a necesitar en ese mismo instante saber cuánto varía mi señal de salida Y de K. Eso es algo sobre lo que quiero hacer hincapié. Entonces en sí lo que yo esperaría es poder, lo que les decía que quería hacer hincapié acá sobre Y de K es que en la adquisición debo de saber que para yo poder comenzar a generar mi muestra, una muestra
de la señal de control, ¿cierto? Necesito primero ya haber adquirido la muestra en ese mismo instante para la respuesta de mi sistema. Si no, no voy a poder llegar a ningún lado. Porque de este algoritmo es claro que necesito saber cuánto vale la salida en ese instante de tiempo para el cual yo estoy calculando. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, y si usted acá solamente lo que tiene es una muestra, entonces ¿cómo va a hacer para calcular de forma continua esta señal? Pues muy sencillo, porque mi compresor análogo digital funciona, digital análogo, va a calcular muestra por muestra y la forma como él genera a partir de muestras una señal analógica es mediante una interpolación, ¿cierto? Entonces con un interpolador o con un spline usando estas muestras, yo ya tengo acá una muestra disponible, digamos UDK. Lo que él tiene que hacer es para este valor de muestra generarme un valor de voltaje acá a la salida, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos nosotros pendientes. ¿Cómo es que este TAC hace con un valor de muestra, UDK? ¿Cómo hace él para generar un valor de voltaje? ¿Cierto? Sabiendo que UDK no es nada más, nosotros lo podemos ver en nuestro entorno de programación, lo vamos a ver como un número, digamos lo podemos ver como 8. Pero realmente dentro del computador, este 8 no va a ser nada más sino que un 1, 0, 0. Ahora, con este valor de codificación para esta muestra, ¿cómo hago yo para generar un valor de voltaje igual a 8? Esa es la gran incógnita sobre el DAC. Pero más o menos lo que yo debería de esperar de los resultados de mi digitalización es que yo pueda, las muestras que vaya adquiriendo, las pudiera almacenando en algunos lugares de memoria, que las constantes de control las pueda tener en lugares de memoria y que las muestras de la respuesta de mi sistema también las pueda almacenar en lugares de memoria. Así es como funciona todo el montaje de control dentro de un computador. Y por eso es que es importante la parte digital, tener memoria disponible, poder hacer cálculos para determinar mi señal de control. Y esto realmente es algo muy sencillo, lo que estoy haciendo acá es un cálculo sencillo. Vamos a ver que hay cálculos más complejos, como los controladores en variables de estado, ¿cierto? Que la señal de control pues va a ser algo como UDK igual a menos K1 por X, K1 por X de K, ¿cierto? Menos K2 por X2 de K, y así sucesivamente. Entonces, obviamente necesito disponer de memoria, de donde obtener cuánto vale la muestra en ese instante de tiempo para cada uno de los estados del sistema, y disponer, ya tener la disposición de estas constantes K1 y K2. Vamos a ver que esta memoria donde se almacenan las constantes del control es más compleja de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque estos resultados que nosotros estamos viendo acá de K1 y K2 son producto de un cálculo, del cálculo de un algoritmo de control, cuyo resultado es K1 y K2. Entonces ejecutamos un algoritmo y el resultado de ese algoritmo lo almacenamos en estas posiciones de memoria. Y hacemos eso cada vez que tenga una nueva muestra de entrada y una nueva muestra de salida. Así es como este es el montaje general de un sistema de control digital, y por todos estos pormenores es que es importante poder trabajar desde el punto de vista digital en sistemas de control. Necesito disponer de memoria, necesito disponer de
de operaciones dentro del procesador que me permitan hacer cálculos de control constantes. Necesito poder direccionar memoria y hacer addressing de alta velocidad para poder disponer en determinado instante de un valor en determinada posición de memoria que tengo yo ya indexada como la posición de memoria que va a ser la posición de memoria en donde voy a guardar las constantes. Digamos que las constantes, yo hago un control y entonces calculo K1, K2 y K3. Y resulta que este programa apenas las calcule, él las guarda a K1, la guarda en la posición 0x001f. A K2 la guarda en la posición 0x0020. Y a K3 la guarda en la posición 0x0021. Como ustedes pueden ver, estas posiciones son posiciones adyacentes, ¿cierto? Son posiciones adyacentes y resulta que cuando yo calculo mi señal de control U de K, es igual a menos K1 por X1 de K, menos K2 por X2 de K, y menos K3 por X3 de K, pues entonces esta operación debe de disponer de los valores de K1, K2 y K3 en otro lugar de memoria distinto al que tengo acá, por razones de velocidad o simplemente de estructura. Entonces, digamos que él debe disponer de que esto está en la posición 3A, 0x003b y 0x003e. Entonces, ¿qué pasa acá? Necesitamos hacer un addressing, con modos de direccionamiento desde estas posiciones de memoria a estas otras. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, puedo cargar lo que hay en esta posición de memoria K1, digamos, lo llevo a un registro acumulador y después digo que a esta otra posición de memoria, en esta posición de memoria voy a cargar lo que hay en el registro acumulador. Se puede hacer también con registros índices. Entonces el manejo de registros y de memoria dentro del sistema es importante y hay que saber esto por qué se hace, estos direccionamientos por qué no se hacen porque sí. No, porque yo quiero un direccionamiento dentro de mi sistema, no, pues para eso sí, yo puedo guardar las variables directamente acá, ¿cuál es el problema? Pero de pronto por alguna razón es bueno guardarlas acá. No puedo hablar de particularidades, pero vamos a ver que también trabajar con registros dentro de mi sistema de control digital va a ser de gran importancia. Bueno, entonces ya en nuestra próxima presentación vamos a trabajar sobre cómo se manejan los conversionadores digitales comerciales, en este caso el sistema de adquisición de datos que se puede construir con los sistemas de desarrollo Spartan 13 y Spartan 3AN. Bueno, espero que esto les haya sido de claridad. Acá ya sí nos metimos un poco más con el mundo digital y ya entonces estaremos mirando la Spartan 3 y la Spartan 3AN en la próxima oportunidad. Muchas gracias.